está Macarena Letelier con nosotros, con mi plátano ahí bien camiseteada con este tema. Oye, un tema sobre lo que no hay consenso. Es difícil también llegar ahí a encontrar una opinión única, pero parece que la mayoría hoy en día sí tiene una posición un poco más fija sobre este tema. Sí, mira, lo que está claro es que solo uno de cada 10 chilenos quieren que el 6% vaya a este fondo colectivo, ya que es lo que propone la reforma de pensiones del gobierno. El resto, la mayoría, quiere que vaya a su cuenta de capitalización individual o que haya una mezcla. Y eso es muy importante tenerlo en consideración porque uno de los graves problemas que tiene el sistema de pensiones es la falta de legitimidad por parte de los ciudadanos. Déjeme decirle que si yo le pregunto a la gente en la calle, oiga, ¿usted quiere pagar impuestos? La mayoría te va a decir que no. O sea, la pregunta sobre el destino del 6% es un poquito mañosa, porque en realidad nadie diría, sí, yo quiero que vaya a un fondo común. Como nadie quiere pagar impuestos sobre la renta, pero todos pagamos impuestos sobre la renta, aunque no queramos hacerlo. Y finalmente, uno podría entender que ese 6% tiene una estructura impositiva, de alguna u otra manera, que va a financiar una necesidad del Estado. Efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, por eso son impuestos, ¿sí? Porque te los imponen, son obligatorios, ¿verdad? No es voluntario si tú quieres pagas o no pagas. Pero también hay que pensar que en la discusión estamos en un escenario completamente distinto que el que estábamos con la reforma cuando la propuso la presidenta Bachelet, por ejemplo. ¿Por qué? Hoy día tenemos una PGU que viene a cumplir con un montón de necesidades que tenían las personas. Algo que debe ser como uno de los objetivos de cualquier sistema de pensiones es que no hayan personas mayores que estén bajo, por ejemplo, la línea de la pobreza. No, claro. ¿Ya? O sea, y eso antes no existía. Piensa que la línea de la pobreza hoy día es de 216.000 pesos y la PGU todavía está en 197. Es verdad que en febrero se reajusta y probablemente llegue como a los 220, pero es muy importante que esto vaya linkeado, que no sea una coincidencia de que subió tanto la inflación, sino que verdaderamente vayan relacionadas una pensión garantizada universal con la línea de la pobreza. ¿Cuánta gente representan, Macarena, ustedes? Nosotros somos 112.000 adherentes hoy en día. Para que se hagan una idea, eso es más o menos como 2 estadios nacionales completos, toda la población de la región de Aysén, más que cualquier partido político. Oye, estamos con Juan Pablo Muñoz también en la calle, acompañado de un economista, entiendo que es Guillermo. Vamos a conocer también ese punto de vista. Juan Pablo, cuéntanos exactamente dónde te encuentras y cuál es el punto de vista también de este economista sobre un tema, por supuesto, que nos compete y nos importa a todos. Adelante, JP. Sí, ¿cómo están? Buenos días, gusto saludarlos. Nos encontramos justamente con Guillermo Larraín, destacado economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, para preguntarle sobre su perspectiva con respecto a este 6% adicional de cotización y cómo lo ve usted desde el punto de vista ciudadano. Buenos días. Buenos días, un gusto saludarlos a todos. Mira, lo primero es que hay que pensar que esto es un sistema al cual se le está agregando una parte. Entonces pensemos en el total, no solo en la última parte. En el total, cuando se termine de agregar este 6%, vamos a tener un 16% de cotización, 16,5% de cotización, y es respecto de ese 16,5% de participación que hay que ver cuánto queda en la parte individual y cuánto va a un mecanismo colectivo. Si es que uno toma los datos de la encuesta CEP y esto de las fichas, 7,4, uno le aplica el 7,4 al 16%, te queda que más o menos la ciudadanía espera que un 12% del 16% vaya a componentes individuales. Y eso es más o menos a lo que se va a llegar, porque va a estar el 10% de cotización del trabajador más una parte del 6% que va a ir a este fondo colectivo y que va directamente a cuentas personales. De manera que, grosso modo, se está llegando a esa misma proporción. Ahora, eso es una parte. Lo segundo es que yo creo que tenemos que pensar que este es un sistema de seguridad social. No es solo un sistema de ahorro obligatorio. Y para que sea seguridad social, tiene que haber mecanismos de solidaridad. Si no hay mecanismos de solidaridad, entonces mejor sería directamente más razonable y sincero decirle a todo el mundo que esto es un sistema de ahorro nomás y le quitamos el componente de seguridad social. Pero si es seguridad social, tiene que haber mecanismos de transferencia y yo creo que tal como está planteado, admite mejoras, pero evidentemente tiene que existir y tiene que ser un componente importante. Mi impresión es que hacia el final, cuando uno mira el 16% de aquí a 8 o 10 años más, vamos a tener un sistema que va a equilibrar bastante lo que va a capitalización individual y lo que va a solidaridad.
Sí, bueno, ahí está la visión, claro, de Guillermo, tremendamente válida, pero no es un tema, no existe una opinión unánime. Yo creo que todavía es un tema que está abierto y que sin duda va a seguir dando que hablar. ¿Qué se puede esperar de la discusión de los próximos meses y qué tanto influye también en esto el tema económico o la situación que estamos viviendo también por el tema de la inflación, a propósito de lo que la gente piensa o cómo le repercute directamente? O sea, los temas de pensiones son de los temas más contenciosos en cualquier parte del mundo. Sí, el presidente Macron ahora está anunciando en Francia una nueva reforma previsional que va a incrementar la edad legal de jubilación. Es súper contencioso, así que no nos debiera extrañar que haya muchas visiones distintas sobre el tema. Yo estoy planteando una, creo que es la que corresponde, porque hoy día tenemos un sistema basado fundamentalmente en capitalización individual y hay que avanzar hacia un sistema que tenga formas distintas de solidaridad. Ahora, una cosa respecto a la PGU que mencionaba Macarena hace un minuto. Es cierto, la PGU hoy día existe, está ahí, no estaba en la discusión de Bachelet el año 2015, pero lo que es verdad es que la PGU es muy útil para efectivamente superar la pobreza. Pero los temas de vulnerabilidad de la clase media no se resuelven totalmente, al menos, con la PGU. Entonces hay que tener mecanismos nuevos. Y los mecanismos de solidaridad que contempla la reforma como está ahora son mecanismos que apuntalan sobre todo a la clase media, porque es una solidaridad contributiva. Es decir, quienes tienen acceso a esos mecanismos de solidaridad son quienes contribuyen. Y quienes contribuyen son fundamentalmente quienes tienen precisamente empleos más formales y que se les pagan sus contribuciones con mayor regularidad. Entonces, evidentemente que este es un mecanismo adicional de solidaridad a la PGU que sobre todo resuelve el problema de pobreza, eso está bien, pero que hay que también pensar en la clase media, que es la vasta mayoría del país y que también necesita, que tiene precariedad laboral, que tiene desempleo, que tiene empleadores que no pagan sus cotizaciones. Entonces, este es un mecanismo que efectivamente complementa bien lo que ya tenemos hoy día con PGU. Oye, vamos, te propongo, Guillermo y Macarena también, bueno, JP, que vayamos con Sabrina, que tiene también un testimonio a esta hora de la mañana que es importante escuchar. Sabri, te escuchamos. Adelante. Vamos a poner un retornito para ver si le preguntan. Sabrina. ¿Está Sabrina? Estamos con Sabrina. Sí, no la estoy escuchando Hola, en hola. este minuto, pero estamos acá con Ignacio. Sí, Y Ignacio está acá acompañándome. Y miren, él está acá con su carpeta porque se va a jubilar. Está en proceso de jubilación después de 44 años. Ya va a jubilarse, así que me parece que es muy importante saber cuál es la opinión de Ignacio, que está acá inserto, ¿no?, en todo el mundo de la jubilación, investigando. Cuéntame, estábamos hablando antes de la reforma previsional. Cuéntale a las personas qué le parece. Bueno, de principio me parece que esta reforma debe haberse hecho mucho antes, por lo menos para mi forma de ver, unos 20 años atrás. Porque en este momento, ya que me encuentro en proceso de jubilación, me he dado cuenta que mis fondos acumulados poco han avanzado. Más encima la rentabilidad en estos últimos tiempos ha sido negativa o se ha mantenido, lo que significa para mí que al momento de jubilar, mi pensión obviamente va a ser inferior a lo que yo pensaba obtener a esta fecha. ¿Cuánto pudo cotizar? ¿Cuánto pudo ver que sería su jubilación? Bueno, yo sacando la cuenta y lo que he hecho las consultas en la AFP, yo sacaría a lo más un 35% de lo que ganaba de sueldo como trabajador. Imagino que eso es difícil llegar a fin de mes con eso. Es complicado, o sea, de partida organizarse de otra forma, porque uno está acostumbrado a unos gastos mayores y llegar a recibir menos plata, indudablemente va a ser complicado. Oiga, ya estábamos hablando de esta cotización del 6% a cargo del empleador. ¿Qué le parece a usted esta medida, esta implementación de la reforma previsional? A mi forma muy personal de ver las cosas, esto debería ser exclusivamente para cada trabajador. Nosotros trabajamos durante mucho tiempo y este tema, el sacrificio, debe ser compensado en forma individual. Depende de lo que uno haya trabajado durante el tiempo activo. Sí, esa es la opinión que la gran mayoría de las personas han tenido en relación a los resultados de la encuesta Cadema, pero algunos opinan que también debería existir que parte de este aporte sea a la cuenta individual de cada persona y otra parte al fondo común. ¿Usted le parece que debería hacer todo a la cuenta individual de cada trabajador por todos los años que ha trabajado, en su caso 44 años? Sí, como te dije, en mi opinión bien personal, no es por ser egoísta, pero el sacrificio de cada trabajador debe ser compensado a cada trabajador en forma individual.
el Estado verá cómo se la arregla con la demás gente. Ahora, de todas maneras, ¿me escucha el amigo, no? ¿Aló, aló? Sí, ¿nos escucha? ¿Nos escucha? Hola. Sí. Ya. Usted dice, que no todo... escucho. Que todo vaya a la cuenta individual, Ahí sí. que el Estado vea de qué manera puede financiar a las otras personas que por alguna razón no han podido acceder a una pensión. Ahora, uno podría pensar que el Estado resuelva todo de manera individual, porque construya puentes, carreteras, porque cuando uno cuestiona el 6%, respecto de que es mi plata y tiene que ir a mi cuenta individual, que estoy de acuerdo, es plata de uno, pero la plata que yo pago en impuestos, la plata que yo pago de IVA, la plata que yo pago de impuestos sobre la renta, la plata que yo pago de contribuciones, la plata que yo pago de patente, son todas platas mías, po. Y se las entrego al Estado de una manera impositiva. A mí me imponen, me dicen, usted ganó esto en el año, este es el porcentaje de dinero que tiene que pagar. Y en Australia, para que ustedes sepan, te llega una hojita donde te dice, usted pagó 100 pesos de impuestos. De esos 100 pesos de impuestos, 10 pesos fueron para financiar esto. Claro. Y uno dice, bueno, ya, en esto se usó. ¿Lo ves? A nadie se le ocurriría ir al Servicio de Impuestos Internos y a decir, con mi plata no, devuélvanme la plata a los impuestos, no. Entonces, no entiendo la lógica, y lo digo con mucho respeto, de aquellas personas que levantan un manto de propiedad sobre ese 6%, que es de uno, pero es de uno como es todos los impuestos que uno paga. Lo que pasa, José Antonio, es que aquí no hay que confundir solidaridad con reparto y menos reparto con fondo colectivo. ¿Ya? No son sinónimos. Tú puedes hacer solidaridad vía impuestos generales y, de hecho, de los 16 países que están mejor rankeados en temas de pensiones, incluida Australia, hacen solidaridad solamente vía impuestos generales. Y tú puedes hacer solidaridad vía reparto con cotizaciones de los trabajadores. ¿Y cuál sería lo negativo de eso? Lo negativo de hacer reparto con las cotizaciones de los trabajadores es que solo los que aportan a sostener el sistema somos los trabajadores. Básicamente la clase media. ¿Ya? En cambio, cuando tú haces reparto, los grandes empresarios no cotizan. Los que cotizamos somos los trabajadores. Entonces esas personas, que son los que tienen mayores ingresos, se les deja fuera. Porque el mismo sector político que se opone al 6%, que es la derecha básicamente, a uno le plantea... La derecha es muy curiosa, ¿eh? O sea, la derecha se plantea decir, no queremos que el 6% vaya a reparto, queremos que vaya a cuenta individual y vamos a solucionar el tema de las pensiones a través de impuestos generales. Ok, perfecto. Vamos a revisar una tributaria. Ah, no, vamos a legislar no sé. ¿Qué quieren? O sea, se niegan al 6% y cuando la explicación es hay que financiar pensiones con impuestos, se niegan a discutir de impuestos. Entonces, finalmente, dime tú, yo no sé si tú representas un partido político o no, tú eres un movimiento ciudadano, pero dime tú, si hay un sector político o hay un grupo político que se niega a discutir de una modificación a la estructura de impuestos generales y por otra parte se niega que el 6% vaya a reparto, dime, ¿de dónde diablos se saca plata para mejorar las pensiones en Chile? Mira, yo de partida quiero aclarar eso. O sea, nosotros no pertenecemos a un partido político, yo no milito en ningún partido político. Este es un movimiento súper transversal y a nadie se le pregunta qué simpatía con qué sector tiene, ¿ya? O sea, yo no me puedo hacer cargo de lo que hace un sector político. Lo que sí estoy de acuerdo contigo, y esto pasa en los dos extremos, que no se llegan a acuerdos y se establecen como posiciones muy rígidas. Habiendo dicho eso, también hay otras maneras de recaudar más. O sea, por ejemplo, el crecimiento es una excelente manera de aumentar la recaudación. Si esto no solamente sacar un pedazo más grande de la torta, sino que la torta también sea más grande. Entonces, también hay que preocuparse de esas cosas. O sea, yo creo que aquí este es un problema complejo y que no tiene una solución única. No es que alguien llegue con una varita mágica y dice, esto es, porque este es un problema que está en todos los países. Ahora, Macarena, igual son como dos posiciones o dos formas de ver la vida bien contrapuesta y distinta. Una es decir, voy a hacer, no sé, un poco pensando a lo mejor en el sistema de salud, los sanos que ayudan a los que están enfermos, en el tema de las pensiones, los jóvenes que ayudan a los que están viejos. O sea, y lo otro a lo mejor es pensar de una manera un poco más individualista. ¿Tiene que ver con eso, con dos formas? No necesariamente, porque piensa que o pueden encontrar un punto de encuentro. A través de impuestos generales, esos impuestos generales no es que los pague el Estado, eso lo pagamos todos los ciudadanos. O sea,
no es que seamos poco solidarios por no querer que vaya el 6% a la cuenta de capitalización individual, porque al final el financiamiento sale del bolsillo de los ciudadanos. Entonces no es tan distinto. Y lo otro que hay que tener claro es que hay situaciones que son de seguro, que uno no sabe si es que va a pasar o no va a pasar. Tú podrías enfermarte o no enfermarte, pero lo más probable es que todos vayamos a jubilar. Entonces estamos como en otro escenario. Vamos a volver con la ciudadanía. Está muy pendiente de esto. Tenemos un caso bien interesante. El tema de debate, pues, José. Exactamente. Lo que se Ahora, está discutiendo. Sí, o sea, yo te insisto, yo creo que cuando uno paga un impuesto sobre la renta o cuando uno paga cualquier otro impuesto, nadie sabe exactamente a dónde va esa plata. O sea, uno asume que va a construirse un puente, pero nadie te lo puede decir. ¿Sí? ¿Él quiere decir? Sí, tenemos a Guillermo Larraín, también está con JP, y después vamos nuevamente con este caballero que además está a punto de jubilarse, según entendimos. Guillermo, te escuchamos. Sí, oye, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando uno hace comparaciones internacionales de estructura de sistemas, porque son extraordinariamente complejos. En todos los países del mundo hay distintas formas de solidaridad. Efectivamente, hay algunos países que tienen componentes de solidaridad vía sistema tributario, pero la gran mayoría de los países, en particular en Europa, tienen solidaridad también a través de sistemas que se denominan genéricamente de reparto. Ahora, hay sistemas de reparto que son literalmente lo que se llama pay as you go, donde tú le pagas la pensión a la persona cobrando un impuesto al que está trabajando. Eso no es de lo que estamos hablando acá. De lo que se está hablando acá básicamente es en lo fundamental y en el largo plazo de un sistema de capitalización desde el cual se hace reparto de ahorros, no es reparto para consumo. Y eso yo creo que es bien importante porque hace una diferencia bastante grande respecto del concepto general de reparto, que mucha gente lo entiende como que los trabajadores le pagamos la pensión a los más viejitos con la cotización individual. Esa es una cosa que me parece importante. Lo segundo es que de lo que estamos hablando no es de la cotización del trabajador. El 6% que se va a incorporar ahora es una cotización del empleador, es una cotización del empleador, de cargo del empleador. Y por lo tanto, este hecho de que si es mi plata o no es mi plata, es una plata que está poniendo el empleador en proporción al salario del trabajador, pero es una cotización del empleador. Y eso me parece que es bien importante porque separa aguas bastante claramente respecto de qué hacer con los recursos. Acá no se está diciendo que se haga solidaridad con la cotización del trabajador, sino que del empleador. Don Guillermo, Macarena le quiere contestar, que yo sé por dónde va tu respuesta, que por favor. Una cosa es que la ley diga que la va a pagar el empleador, pero ¿quién final soporta financieramente el costo de este 6%? El trabajador, a la larga, a través de la disminución de los sueldos o de la contratación por menos monto para las próximas contrataciones, lo pagamos los trabajadores. Esa cotización existe solamente porque hay un trabajador. Si no existiera un trabajador, no habría cotización. Si no hubiera un empleo, no habría cotización. Eso es verdad. Pero en economía, la forma exacta de plantear y correcta de lo que tú estás diciendo tiene que ver con cómo está estructurada la oferta y la demanda por trabajo. Pero es que en algunos casos se va a dar lo que tú dices, en otros casos no. Mi amigo Larraín. Y por lo tanto hay que ser un poco más cuidadoso con la crítica. Pero en términos genéricos, desde un punto de vista legal, es bastante claro que lo que uno puede hacer con una cotización que es formalmente del trabajador y la que está contribuyendo el empleador es distinto. Sí. Yo creo que en ese sentido la reforma respeta eso. El 10% de cotización de cargo del trabajador va a una cuenta individual y con la otra se hace capitalización colectiva y desde donde se hace el subsidio hacia las personas que más lo necesitan, de la clase media. Sí, vamos a ir a la calle también, pero antes quería hacer dos acotaciones que son importantes. Primero, yo insisto, creo que ese 6% funciona con una lógica impositiva. Es un impuesto al trabajo. Es un impuesto, o sea, nadie reclamaría, oiga, devuélvame el impuesto a la renta que es mío. O sea, ¿quién genera ese 6%? Ese 6% lo generan los trabajadores y lo pagan como pagan el IVA, como pagan las contribuciones, y yo no veo a nadie que se pare frente a una municipalidad diciendo con mi plata de las contribuciones no, o con mi plata de la patente no. El Estado te obliga a tener una cotización que va a financiar la pensión de un otro que tiene una serie de problemas, como uno también paga impuestos para que se construyan hospitales, puentes, carreteras, en fin. Lo que pasa es que va dentro de la cotización. Primero. Y en segundo lugar, respecto de la propiedad de la plata, yo también creo que la propiedad es
un concepto bien mañoso, porque a mí la AFP jamás en la gran vida me ha preguntado dónde va a poner mi plata. Tanto así que aparecieron muy sueltas de cuerpo, sentándose en los directorios de la Polar. Y a mí nadie me preguntó, ¿o tú crees que yo no me hubiera gustado ir con una polera que diga con mi plata no financien una empresa como la Polar? Nadie me lo preguntó. Entonces, hay una suerte como de distorsión de los argumentos. Yo entiendo a las personas que dicen yo quiero mi plata, que no me la quiten porque desconfían del Estado, porque pasó en Argentina, porque creen que se puede estatizar. Todos esos argumentos latinoamericanos te los doy porque son hechos de la causa. Pero si uno hace una lectura más fina, tú te vas a dar cuenta que ese 6%, porque no estamos hablando del 16, estamos hablando de ese 6%, que al final se podría transformar en un 2, 2 y 2, en un 3 y 3. Ese 6% funciona de la misma manera como funcionan todos los impuestos en Chile, primero. Segundo, no hay manera de financiar pensiones vía impuestos generales porque la derecha no quiere entrar a picar el tema de la política impositiva, entonces no hay manera. Y por otra parte, decir que porque ese 16% va a mi cuenta individual me hace dueño absoluto de esa plata, también es una falacia, porque esa plata va a invertirse en instrumentos de inversión local y extranjero donde yo no tengo ninguna injerencia. Está bien, pero esa plata, la rentabilidad que tiene es completamente tuya. Si el 6% va al fondo colectivo, la rentabilidad no va a ser completamente tuya. De hecho, el gobierno ya ha anticipado que ellos están pensando en asignarle al fondo solamente un 2% de rentabilidad, cuando lo que proyectan de rentabilidad es un 4,5%. De cada 10 pesos que tú tienes cuando jubilas, 7 vienen de la rentabilidad. Si a ti te dan la mitad, te van a dar 3,5 nada más. ¿Te parece justo? Eso es una gran diferencia cuando hay propiedad versus cuando no hay propiedad. Pero porque si el 6% no puede ir a la cuenta de capitalización individual. Querida mía, la propiedad de los fondos de pensiones es condicionada. Y tenemos una concepción de propiedad también bien rara, porque hoy en día dices, es mi plata, pero tampoco la puedo sacar, entonces tampoco puede incidir donde se invierte. Es una propiedad más limitada, pero tú la puedes heredar. Tú sí puedes elegir, por ejemplo, en qué fondo estar. Tú sí puedes tener la rentabilidad real y eso no va a pasar. La jubilación no es una herramienta. ¿Te parece que tiene que ser la herramienta para heredar algo y no debería ser otro instrumento? A mí me parece o garantizar, porque en el fondo la pensión lo que uno dice es la jubilación, para que la gente que ha estado trabajando reciba una retribución producto de lo que ha hecho. Está bien, pero cuando tú mueres antes de jubilar, esa plata es tu ahorro, es tu principal ahorro de las familias. Genera pensión de sobrevivencia. Lo pasa el Estado en vez de que genera pensión de sobrevivencia. Mira, estamos con Guillermo también, pero vamos con un caso también, ahí queremos escuchar la voz de la gente, la voz de la calle. Está justamente también Sabrina, junto a este caballero que está a punto de jubilar. Así que escuchemos lo que nos tiene que decir. Sabri. Sí, Ignacio ha estado bien atento escuchando todo lo que estaban hablando, así que quiero que escuchen ahora a Ignacio porque tiene algo que decir. Mire, he estado escuchando atentamente lo que discute el panel en este momento y esa discusión la he escuchado políticamente hace más de 20 años y lamentablemente la discusión siempre ha terminado en nada. A mí como trabajador nunca me ha favorecido lo que están discutiendo acá porque el tema de la reforma previsional debió haberse hecho hace unos 20 años atrás. Lamentablemente para mí ya es demasiado tarde cualquier modificación que se haga o cualquier beneficio, porque ya estoy en proceso de jubilación. Pero para las nuevas generaciones que vienen es conveniente que esta discusión llegue a un término, o sea, llegue a un acuerdo y que se arregle de una vez por todas políticamente el arreglo a las pensiones. Si lo que está claro es que lo que está hoy en día no está funcionando y eso, las cosas tienen que cambiar en ese sentido. Yo creo que eso está, a lo mejor, ¿no es cierto, Sabri? El caballero está de acuerdo en que esa es la situación que tiene que hoy en día mejorarse, cambiarse. Él lo dice, bueno, en su caso, pero también a lo mejor la reforma impactaría en quienes hoy en día están pensando en jubilarse, ¿no, Sabrina? Claro, sin duda, y justamente eso es lo que estábamos hablando con Ignacio, que claro, él dice, ya me estoy jubilando, ya no va a estar dentro de la reforma previsional, pero sí necesita, sí apunta a que se necesitan cambios, ¿no? Para las futuras generaciones, está muy preocupado en relación a eso. ¿Cuáles son los principales cambios que usted ve que son necesarios? Bueno, de partida, como le dije, eso debió hacerse hace mucho tiempo. Yo me di cuenta de eso hace más de 20 años atrás y tuve la precaución de hacer un esfuerzo, sacrificio y tener una APB para poder, llegar a un momento dado que ya estoy próximo a cumplir,
tener un poquito de mejora en mis pensiones. Pero en este momento, lo que le dije anteriormente, que la clase política se ponga de acuerdo y realmente se haga una reforma a las pensiones. En mi pensamiento muy personal, yo creo que ese 6% debería ir exclusivamente en beneficio a cada trabajador, porque en el fondo es el sacrificio que hace durante toda la vida laboral de uno. Oye, y también otro punto que está en discusión en cuanto a esa cotización del 6% es si es heredable, si va a los hijos, a la pareja, o si va como a fondo estatal. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo debería ser este mecanismo? Mire, tanto como heredable, pero en este momento debería ser para cada trabajo, independiente que sea para la heredable o para un fondo común. Yo en este momento preferiría que fuera para un fondo común, porque llegado a la edad, la descendencia de uno, los hijos, de alguna manera tendrán que arreglársela. Pero en este momento para el trabajador, considero que debería ser para cotización individual de cada uno. O sea, entonces el 100% le gustaría que fuera de cotización individual para cada uno, pero en materia de heredabilidad le gustaría que fuera un fondo común. Que fuera un fondo común, correcto. Sí, sería, sí. Yo creo que sería lo justo. Sabri, ¿te parece que escuchemos a Guillermo Larraín? Está con Juan Pablo Muñoz también en estos momentos, a ver qué le parece este punto justo que estamos tocando en estos momentos. Guillermo. Oye, ¿me lo podría repetir? Porque sabes que acá no tenía cero retorno de lo que dijo el señor, así que no sé. Sí, no, a propósito también de estas dos visiones, ¿no es cierto? Compartíamos acá también con Macarena, tenemos el testimonio además de alguien que está a punto de jubilar, entonces muy ejemplificador lo que él dice. Ojalá, bueno, él manifiesta su punto de vista. Hace 20 años él empezó ya a preocuparse de eso, hizo un esfuerzo adicional, pero claro, se encuentra hoy en día también con un sistema que claramente no cumplió la promesa, eso de jubilar con el 100% del sueldo que tenía durante su vida activa, claramente no se cumplió. Sí, mira, habría que ver el caso puntual, por qué no se cumplió en el caso de él. Lo que le pasa a la mayor parte de la gente es que tienen muchas lagunas previsionales. Pasan por periodos de desempleo, pasan por periodos de informalidad, las mujeres más que los hombres, efectivamente. Entonces, el puro esfuerzo de ahorro no basta. Eso es bastante claro, que el puro esfuerzo de ahorro no basta. Y esa es una de las grandes contradicciones que tiene la gente que propone que sigamos solo pensando en ahorro individual, porque el puro ahorro individual no basta. Ahora, esto se ha complementado entonces con la PGU, que es un muy útil instrumento para eliminar el riesgo de pobreza en la vejez, pero nos queda el problema en la clase media. Entonces, lo que promete esta reforma, que insisto, se puede mejorar y podemos ver cómo se puede mejorar, lo que promete esta reforma es generar un mecanismo de financiamiento de transferencias que van a facilitarle sobre todo la vida a la clase media, a esas personas que tienen un trabajo estable pero realmente lo pierden, pasan 6, 7 meses sin empleo porque se quebró la empresa o simplemente lo echaron. Esto va a favorecer a esas personas y entonces tenemos que equilibrar lo que son los esfuerzos individuales asociados al ahorro con el esfuerzo colectivo de solidaridad que tenemos todos los integrantes de una nación. Así, escuchemos a Macarena, a ver qué nos puede decir. Lo que pasa es que eso es como lo teórico. Pero si tú vas a los detalles de la reforma hoy día, la verdad es que el 6% va a una cuenta nocional. En fondo te anotan como quien anota puntos de multitienda y después, en base a esas anotaciones, van a ver si es que hay plata en el fondo para pagarte en esa proporción. ¿Ya? Si el 6% en cambio fuera las cuentas de capitalización individual, que incluso podríamos asignar distinto ese 6% en las cuentas de capitalización individual, tendríamos certeza de que esos fondos van a estar disponibles. Esto es como cuando, aquí la señora va a entender, cuando usted va a la multitienda y le dice tiene 5.842.314 puntos y uno va al catálogo para canjear y uno dice al fin voy a tener la mountain bike y llega al catálogo y de repente te alcanza para el sacajugo. Eso también puede pasar aquí, porque la que garantiza, la verdad, la reforma es solamente de lo que usted cotiza por ese 6%, le van a dar 3.500 pesos por año cotizado. Esa es la garantía, con un tope de 105.000 pesos. Esa garantía es mínima, es ridícula para lo que vamos a cotizar. Entonces, la verdad es que aquí hay solamente una promesa. ¿Y cuántas promesas hemos escuchado que no se han cumplido? Que la educación de calidad, que tiempos mejores, que vamos a ser unos perros como la delincuencia. Ya, promesas. Pero la verdad es que la ley, solamente la cantidad que nos ofrece son 3.500 pesos por año cotizado.
A mí me parece una vergüenza. ¿Y qué proponen entonces ustedes? Lo que pasa es que si tú destinas el 6% de tu cotización completo a las cuentas de capitalización individual, sabemos que por lo menos para los más jóvenes eso va a ser un aumento de la pensión en un 60%. ¿Ya? Todo esto aplica... En la medida que tengan empleo estable. Sí, porque ¿cómo se ven ahí las variables como la falta de trabajo, los momentos de cesantía? Dentro de la propia vida también hay personas, bueno, que pierden su trabajo y quedan literalmente también en la calle. O sea, completamente. Es un sistema tan poco garante en el fondo. Lo que pasa es que aquí hay varias cosas. Cómo evitar las lagunas previsionales, y ahí la reforma amplía lo que hoy día ya existe, que cuando uno entra en un periodo de cesantía, es el seguro de cesantía el que te paga tu cotización. ¿Ya? Entonces, a pesar de que tú estés en un periodo de cesantía, eso va a seguir cotizando el seguro de cesantía por ti. Y con eso se cubren las lagunas de un periodo. También hay que incentivar que haya un ahorro, o sea, que haya un trabajo formal, que la gente tenga un incentivo a cotizar y se formalice. Hoy día, ¿por qué ven mucha gente, por ejemplo, que no se formaliza? Por varias razones, pero una, por ejemplo, es porque pierden beneficios sociales. Eso no debería seguir pasando. No deberían estar anclados esos beneficios sociales a si tú tienes trabajo formal o no. ¿Cuál es el incentivo para cotizar? ¿Cuándo tienes más incentivo? ¿Cuando lo que tú ahorres va a tu cuenta o cuando va a un fondo sobre el cual no hay ninguna garantía que se te devuelva ni siquiera lo que tú pusiste debidamente reajustado y con una rentabilidad mínima? A veces no depende también de las personas, o sea, que no se formalice también el trabajo, que sea de una manera distinta. ¿Te escuchamos? Sí, Guillermo. No, yo decía que como decía, este 6% que va a dar origen a estas transferencias es contributivo, es decir, quienes no contribuyan no acceden a ningún beneficio de este pilar. De manera que eso es un incentivo muy grande a la participación y justamente a la formalidad en el mercado del trabajo. Y eso yo creo que me parece que es bien importante. Ahora, evidentemente que hay que hacer mucho más para seguir formalizando el empleo en Chile. Eso no cabe la menor duda, que eso estamos de acuerdo. Esa inconsistencia que tiene la política social respecto de la pérdida de beneficios a medida que las personas progresan también son cosas que hay que mejorar. Y todo eso, por supuesto, que requiere recursos, porque la lógica que hasta el momento se ha utilizado para reducir beneficios sociales a medida que la gente progresa es una lógica de restricción presupuestaria. Lo que tiene que ocurrir en Chile es que tenemos que avanzar en forma coherente con crecimiento económico para tener una tasa global de tributación que por lo menos suba a un 28-30% del Producto Interno Bruto, que es al menos lo que tienen los países más pobres de los países desarrollados, y que desde esa forma uno pueda tener una política social más coherente, donde, por ejemplo, no se vayan reduciendo los beneficios sociales de la clase media a medida que la clase media va progresando. Entonces, esto es un equilibrio difícil de mantener. Y una de las cosas que a mí me gusta de que el 6% sea utilizado para esto es que le quita presión al Tesoro Público para financiar este tipo de transferencias desde los impuestos, porque hay que recordar que el Estado tiene un montón de otras necesidades que tiene que financiar con esos impuestos generales, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de seguridad. Entonces, si uno le carga el financiamiento de estas transferencias a la clase media con cargo al Tesoro Público, en la práctica está poniendo esas pensiones en una pelea permanente con estos otros recursos que también el país los necesita. Sabri, mira, sí, gracias, Guillermo, ahí nos queda bien clara también la posición. Fíjate que ayer había un ejemplo que se mostraba en la nota que presentábamos al comienzo, donde se ponían 10 fichas, ¿no es cierto? Entonces le preguntaban a la gente, ¿cuánto pondría usted en un fondo común y cuántas cosas se pondría también en un fondo, individual? Y claro, ahí estaba un poco el ejemplo también de lo que decía la Macarena, que la gente tiende también a tener esta desconfianza aún. Hay un tema, cuando uno discute este tipo de situaciones o cuando se habla de con mi plato, sin mi plato, está el tema de la confianza, que es muy importante. Por eso le traspaso de inmediato ahí la pregunta también a la Sabrina, para que le diga y le transmita a don Ignacio qué piensa él de esto. ¿Le hace sentido esto de estas 10 fichas? ¿Cómo las distribuiría él? ¿En quién confía finalmente también para el manejo de esa que va a ser su plata también y su jubilación? Sabri. Perdón, se me fue el retorno, ¿se me pueden repetir la pregunta? Sí, no, también quieres preguntarle también a don Ignacio qué piensa él de esto, cómo distribuiría él estas 10 fichas, así hay como la analogía con estas moneditas, ¿qué haría? ¿En qué confía finalmente también para el manejo de su plata?
A ver, ¿cómo lo haría usted? Es complicado si uno no tiene conocimiento, como le dijera, en materia económica y seguridad social. O sea, lo que sí debería ser una combinación, la parte privada y también que el Estado tiene que llevar un control sobre esta materia. Sí, que también es lo que le pasa a uno. O sea, cuando uno piensa en los fondos, también uno le traspasan una responsabilidad. Uno dice, ¿qué fondo decir si uno tampoco tiene esa información? Queremos agradecerle a don Ignacio. Muchas gracias, Sabri, también. Era muy importante escuchar la voz de quienes hoy en día se están a punto de jubilar, de quienes también sienten que tienen que tomar algún tipo de decisión. Y bueno, donde impacta directamente también esta discusión, ¿no? Esta discusión del tema también de las pensiones, pero de manera tan directa. Así que un abrazo a don Ignacio. Bueno, a uno le traspasan esa responsabilidad sin que uno tenga también los conocimientos o la información también financiera. Yo creo que aquí hubo como un gran daño al sistema, porque hoy día nosotros tenemos 5 multifondos que se llaman A, B, C, D y E. Pero también hay una estrategia que se llama por defecto, que si uno no elige nada, a uno lo van cambiando de un fondo a otro según su edad, ¿ya? Y eso está protegiendo y uno podría no tomar ninguna decisión al respecto. Y de hecho los grandes daños que se hicieron es porque salieron grupos, no sé si se acuerdan, por ejemplo, Felipe Sey Forrado, y después salió una ley en contra de esos grupos, que si ahora cambia, si se cambian todo y se generaban pérdidas. Entonces eso hay que tener cuidado y efectivamente es entregarle mucha responsabilidad porque es un tema muy complejo a las personas. Está bien que podamos decir, pero también está bien que hay una estrategia que nos proteja. Sí, Guillermo, estamos como en un momento tan importante probablemente también de nuestra historia, de estos procesos inconclusos también que está viviendo nuestro país, que lo que puede ocurrir en estos momentos también es decisivo a lo mejor para el futuro. Cuando hablamos de lo que le pasaba ahí a don Ignacio, de tantas personas que hoy en día se van a jubilar, ¿qué te parece a ti en concreto esta reforma en términos de lo que pueda impactar en las personas que se están jubilando hoy en día y también de quienes hoy en día proyectan su jubilación a futuro? ¿Se fortalece, por ejemplo, el sistema de capitalización individual a tu juicio con la reforma o no? O sea, el sistema de capitalización, yo creo que el principal fortalecimiento es que se evita este manto que ha existido de duda respecto a si el sistema va a continuar o no. Yo creo que eso es positivo, eso permite que el ahorro individual pueda seguir siendo gestionado bien y tendremos que seguir haciendo mejoras en el ámbito financiero para que ese ahorro sea lo más productivo posible. Creo que se complementa eso con un esfuerzo de solidaridad nuevo, innovador, que permite efectivamente llegar con ayudas donde la PGU no llega, y eso me parece que también es importante para construir un sistema de seguridad social mucho más completo que el que tenemos hoy día. Así que creo que desde todas las perspectivas esto es una mejora importante. Tiene riesgos, evidentemente, tiene cosas que se pueden mejorar. Yo estoy de acuerdo con gran parte de la reforma, pero no con toda la reforma, y tendremos que ver cómo se puede hacer aún mejor. Pero me parece que es crucial que avancemos en esto. No podemos pasar. Fíjate que esta historia de subir la tasa de cotización la propuso el presidente Piñera en su primer mandato. Pasó el segundo de Bachelet, pasó el segundo de Piñera. No hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Yo creo que la ciudadanía mira no solo con escepticismo, sino con rabia el que estemos todavía peleando por estas cuestiones, y creo que es importante que el sistema político llegue a un acuerdo realista. La encuesta CEP, tal como lo decía recién ahora, mostraba claramente que lo que espera la ciudadanía es que Chile avance hacia un sistema mixto de pensiones, y ese sistema mixto de pensiones hay que construirlo de una forma inteligente y que dé la garantía que algunas personas desconfían de ella, como lo que estaba mencionando Macarena. Habrá que hacerlo de tal forma que esas consideraciones estén incluidas, digamos. Oye, pero no porque exista gente que tenga esas consideraciones no se puede avanzar en esta dirección. Hay una película que nos gusta mucho con José que se llama Alguien tiene que ceder, pero en este caso es todos, ojalá, ¿no? Claro, sí. Exacto. Todos tienen que ser, absolutamente. Todos tienen que ser, eso es súper claro. Al poner de cada uno desde su parte, ¿no?
es cierto? Pero yo siento que van a veces por carriles distintos, ¿no? Esto de la reforma tributaria, también del tema de la PGU. Es bien impresionante también que estemos hoy en día tratando de bajar esa posibilidad de que las mujeres, la edad, ¿no? A los 60 años que las mujeres que se hayan rechazado también, uno dice, llega a los 65 años, la PGU, que podría hoy en día también hacer una diferencia, Macarena. Yo creo, Karen, que uno de los grupos más afectados en temas de pensiones somos las mujeres. Y eso hay que abordarlo. De hecho, incluso uno podría destinar un porcentaje de la cotización. Por ejemplo, todos aumentamos la cotización un 6% a nuestras cuentas de capitalización individual. Pero que las mujeres se nos asigne, por ejemplo, un 7% y a los hombres un 5%. Eso también se podría hacer. Y con eso subir inmediatamente a las mujeres que nos hemos visto perjudicadas en el mercado laboral, pero además a la hora de jubilar. Porque no solamente cotizamos por menos tiempo, sino que además vivimos más. Entonces las mujeres hoy día al momento de jubilar recibimos aproximadamente un 20% menos de pensión que un hombre que tenía igual monto ahorrado. Y eso es algo que se debe corregir sí o sí. Lo que está claro, Macarena, es que la situación, lo que decíamos a un comienzo, no puede seguir tal como está. O sea, en el momento en que la gente tiene que recibir la retribución por haber trabajado toda su vida, una pensión justa. Hablábamos ayer también del tema de los medicamentos, cómo se va una parte importante también de las jubilaciones, las pensiones en enfermedades crónicas. Justo nuestros adultos mayores, las personas mayores, son quienes tienen estas enfermedades de base. Hoy en día se gastan una parte importante también de su jubilación en remedios, en medicamentos. Ahí está la ayuda, una de las 7 medidas. Hay una falta del Estado. Y aquí en esta reforma queremos más Estado, monopolio con la administración de las cuentas, incluso en las inversiones. ¿Qué pasa con los medicamentos? Tú bien lo mencionas. Las personas que están en FONASA, espérame, Guillermo, por favor. Las personas que están en FONASA, por ejemplo, los medicamentos debiesen entregarse gratis en el consultorio. Y a esas personas no le llega el medicamento gratis porque no está disponible. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Sacar plata a su bolsillo para poder ir a comprarlo. Cosa que el Estado no le reembolsa tampoco. Entonces ahí hay un mal funcionamiento claro del Estado. Y eso se lo vamos a achacar a las pensiones y seguir con que un Estado más grande que te administra todas las cuentas, que tú vas a la ventanilla, que si te atendió mal, ¿dónde vas? ¿A quién le reclamas tú que en el consultorio no están los remedios? ¿A dónde vas? Alguien dígame. Porque la gente sigue sufriendo y aquí nadie responde. Te escuchamos, Guillermo. No, yo diría que tratemos de entender los problemas en forma separada. Es muy distinto lo que es la administración de ahorro previsional, que una gestión financiera que puede ser individual o colectiva, muy distinta de lo que puede estar ocurriendo en un consultorio con la provisión de remedios. Yo creo que si tratamos de sembrar una duda general sobre la eficiencia del Estado, podríamos hablar de los municipios en los cuales hay corrupción y extender un manto de dudas sobre todo el Estado chileno. Yo creo que tenemos que tratar de mantener un poco los carriles separados y no confundir temas de un sector con otro. Acá de lo que estamos hablando es un sistema que va a estar recolectando dinero que vamos a saber exactamente cuánto es, que efectivamente a mí no me gustan las cuentas nacionales, ya lo he dicho, así que no tengo problema con repetirlo acá, a mí no me gustan las cuentas nacionales, pero aún si es que hubiera cuentas nacionales, como lo tienen muchos países cuentas nacionales, uno va a tener exactamente un correlato entre cuántos puntos están distribuidos en la población y cuánto dinero tienen los administradores de esos recursos. Lo que hay que preocuparse es que los recursos se administren bien. Ahora, eso, ¿te fijas? Entonces, eso no mezclemos cosas de un sector con cosas de otro porque es fácil tirarle mugre de un lado a otro. Yo creo que esto se puede hacer bien y creo que ese es el debate que tenemos que tener ahora para tratar de sacar esta reforma adelante. Así, bueno, Guillermo, muchas gracias. Este debate que se ha instalado acá también, gracias Macarena, no solamente en esta mesa, en estos paneles, sino que también en cada uno de los hogares chilenos.